Levítico capítulo 5 versículo 1. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo, y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. ¿Cuántas personas están encarceladas siendo inocentes y cuántos culpables están libres porque no se practica lo que dice este versículo? El versículo no solo dice que comete pecado, pero que también es partícipe de la culpa del delito. Aún así, Dios nos perdona si nos arrepentimos. Proverbios capítulo 28 versículo 13. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Isaías capítulo 43 versículos 24 y 25. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Todos tenemos el derecho de enderezar nuestra torcida vida del pasado, eso es parte del proceso de madurar como cristianos. Algunos no creen en eso, y prefieren ser chismosos y traer vergüenza por pasados pecados de otra persona del cual, si se arrepintieron, ya Dios perdonó. Estos traen juicios sobre sí mismos y se le aplicará la regla de oro. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Proverbios capítulo 11 versículo 13. El que anda con chismes revela el secreto, pero el de espíritu fiel cubre el asunto. Dios es fiel. Cuando Cristo dijo en Lucas capítulo 12 versículos 2 y 3. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Más bien, las cosas que han dicho en las tinieblas serán oídas en la luz, y lo que han hablado al oído en las habitaciones será pregonado en las azoteas. Lo estaba diciendo para aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Dios borrará los pecados de los que se arrepientan y no se acordará de ellos. Nada se puede hablar de lo que no existe. El arrepentimiento verdadero te mueve a la acción a corregir el daño causado, siempre y cuando sea posible. Ezequiel capítulo 33 versículos del 14 al 16. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado. Y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Lucas capítulo 19 versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. No todos somos ricos como Zaqueo para devolver a ese nivel, pero al menos devolver lo que es justo, lo que tú exigirías si te lo hubieran hecho a ti. Y si el afectado te perdona tus ofensas, él también se beneficiará espiritualmente. Este método se aplica no solo al robo, pero a otras cosas que afectan a nuestro prójimo. Aún el asesino tiene esperanza, de lo cual todos somos culpables, porque fue por nuestra culpa que Cristo murió. Levítico capítulo 5 versículos del 2 al 4. Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y habrá pecado. Si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo pueden hacer impuro, sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. Si alguien jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre acostumbra a jurar, y él no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. ¿En qué momento eres culpable? En el momento que lo supiste y estás consciente de la maldad del pecado, y también es el mejor momento de arrepentirte. Santiago capítulo 4 versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Hechos capítulo 17 versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Levítico capítulo 5 versículo 5.
Cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿A quién debes confesar tu pecado? Lee el versículo de Isaías capítulo 43 versículo 25 en esta disertación. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lucas capítulo 5 versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dios es el único ser en que podemos confesar nuestros pecados y tiene el poder para eliminarlos. ¿Quiere decir esto que si ofendes a alguien no tienes que pedirle perdón? ¿O no tienes que perdonar a otro si te ofende, porque solo Dios perdona? Leer Lucas 19 versículo 8 en esta disertación. Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 18 versículos del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Cuando dijo lo soltó, significa que era libre. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con nosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cristo es el Rey que va a hacer cuentas y el que está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos. No siempre que te arrepientas y vas a pedir perdón a esa persona que ofendiste, significa que esa persona va a estar dispuesto a perdonarte. Una herida toma tiempo en sanar. No todos tienen el carácter de Cristo de perdonar como los padres están dispuestos a perdonar a un hijo. Si nosotros ofendimos a alguien, nosotros pusimos a esa persona en esa posición de tener coraje, y cuidado si llega hasta tener odio. Tenemos que orar por esa persona y dar ejemplos con nuestra vida diaria de que ya no somos la persona que creó la ofensa, esa es nuestra ofrenda a Dios por el pecado. Dios te bendiga, hoy y siempre.